Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Eugenio Rivas, exjugador del Atlético Español, Coyotes Neza y Toluca, y actualmente director de la Comisión Disciplinaria de Fútbol en México. ¿Cómo estás, Rivas? Muy bien, Eric, con el gusto de verte y de saludarte. El gusto es todo mío. Primero que nada, agradecerte por regalarme un poco de tu tiempo y pues dejarme conocerte un poco más. Nada que Este, agradecer, con mucho gusto. Gracias. Para empezar, me gustaría que me platiques un poco sobre tu carrera futbolística. Preguntarte que en tu carrera futbolística, ¿qué momento fue el que más disfrutaste? Lo que más te dejó marcado. Pues mira, te voy a contar una anécdota antes de empezar, antes de decirte qué fue lo que más me gustó de esta carrera, que fue alrededor de 13, 14 años. Fue que yo jugaba en la Liga Española en la Ciudad de México. La Liga Española es una liga amateur de las que tienen mejor nivel aquí en México. Entonces jugamos una final y me fueron a ver unas personas de Atlético Español y me invitaron a que me fuera a probar. No recuerdo el horario, pero creo que me dijeron que tenía que estar a las 9 de la mañana. Total, que llegué tarde y entonces la reserva, que era con la que me iba a ir a probar, iban a jugar a un pueblo y el autobús pues se fue. Y cuando llegué yo con mi maletita esperando encontrar el autobús, pues nada, ya se habían ido. Entonces dije, me voy a quedar a ver el entrenamiento del primer equipo. Y resulta que pues puse mi maletita a un lado, me senté y en el transcurso del interescuadras se lesiona un jugador del primer equipo que estaba jugando contra la reserva profesional, que era el segundo equipo, y se me acerca el entrenador y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Le dije, no, pues yo iba al partido de la reserva especial, pero pues llegué tarde. ¿Y de qué juegas? Pues yo juego de delantero. Ah, pues vístete porque pues ya no hay nadie más aquí, así que pues aunque sea que entres ahí de relleno. Y entonces entré a jugar, obviamente con la reserva profesional. El que estaba en la reserva profesional pasó al primer equipo, que era donde estaba supliendo al jugador que se lesionó. Y pues me fue muy bien, anoté un gol y le gustó mucho al entrenador. Y me dijo, ya no quiero que te presentes con la reserva, quiero que te presentes con nosotros desde el día de mañana a las 11 de la mañana. Entonces son golpes de suerte porque por irresponsable, por llegar tarde, tuve suerte y en lugar de empezar a entrenar con la reserva, pues me pusieron a entrenar con el primer equipo de manera directa, ¿no? Inmediata, sí. Y respondiendo un poco a tu pregunta, pues lo que más disfruté fue precisamente ese primer año con Atlético Español, porque pues yo llegué como novato. En aquel entonces las temporadas no eran como ahora de 17 jornadas, eran del doble, eran de 38 jornadas, eran torneos largos de 2 vueltas. Y de 38 partidos yo jugué 36, anoté pues varios goles, no me acuerdo cuántos, y me fue la verdad muy, muy bien en lo futbolístico y en todo lo demás, porque hasta la fecha tenemos un grupo de WhatsApp y conservo amigos, jugamos cada año se hace una comida y una cascarita de fútbol con todos los exjugadores de Atlético Español, bueno, no todos, pero muchos de varias generaciones. Entonces, contestando un poco a esa pregunta, te diría que el primer año, ese fue el que me dejó marcado y fue donde más disfruté de jugar al fútbol profesional. Interesante la historia de cómo llegaste al equipo, ¿no? Que, sí, pues por un golpe de suerte, como dices. Así es. A veces la suerte obra en favor y a veces en contra, ¿no? Ahora bien, me gustaría que me contaras si crees que en algún momento debiste ser considerado para ser llamada a la selección. Pues precisamente ese año yo creo que hice los méritos suficientes, pero pues el entrenador en ese momento, quien estaba al frente de la selección nacional, pues no lo consideró así, porque incluso yo fui nominado para el novato del año, con todas esas premiaciones que se hacen a final de temporada, que en aquel entonces eran los Heraldos, ahora es el Balón de Oro. Para el novato del año éramos tres, lo ganó en aquel entonces un jugador de América.
Y creo que ahí había hecho los méritos suficientes por la cantidad de goles que anoté, por haber sido el novato, por empezar, y tendría yo 18, 19 años. Creo que había merecido una oportunidad. Después vinieron muchas lesiones para mí. Tengo alrededor de 10 cirugías, nada más todas por el fútbol, rodillas, muslos, tobillo, hombro, nariz, en fin, de todo, surtidito ahí. Entonces ya vinieron tiempos mucho más difíciles para mí, sobre todo en el aspecto muscular. Tenía muchos problemas musculares y tú sabes que tienes un problema muscular, pues no puedes jugar, no puedes hacer un esfuerzo porque pues te revienta, ¿no? Pero creo que si en ese año no me llamaron, pues ya después iba a ser mucho más difícil. Ok, si te hubiera gustado ser Ah, representativo. pues sí, me hubiera encantado, por supuesto, como a cualquiera. Sí, pues sí. Y ahora tomando, bueno, platicando un poco sobre lo que eres a día de hoy, me gustaría que me contaras cuál ha sido alguno de los obstáculos que tuviste que pasar para ser director de la comisión disciplinaria. Pues mira, el puesto es presidente de comisión disciplinaria. Yo llevo 20 años en la comisión disciplinaria y solamente llevo 10 como presidente. Los otros 10 años estuve como miembro de la comisión y del comité disciplinario. Y sí, pues no es fácil porque necesitas de un aprendizaje, pues que solamente te lo dan la experiencia y los años. Y además se requiere de un perfil para poder llegar a este puesto. El perfil de este puesto, que era mi antecesor y el que estaba antes de él, y los 3 o 4 últimos presidentes de comisión disciplinaria que hemos sido, todos, como requisito indispensable, tienen que ser exjugadores profesionales de fútbol. ¿Por qué? Porque el presidente de la comisión disciplinaria, junto con su comisión, tiene que calificar jugadas dentro de la cancha y tienes que haberlo vivido para saber, tú que jugaste fútbol, tú que has jugado fútbol, sabes que pues, si estás fuera de la cancha lo ves de una manera y si estás dentro pues se ve distinto, ¿no? Para poder calificar las buenas o malas intenciones de un jugador, pues tienes que haberlo vivido y ese es uno de los requisitos indispensables para ser presidente de la comisión disciplinaria. Tienes que haber sido futbolista profesional. Y tuve que esperar mi turno y en el 2012 me invitaron a jubilaron ya al que estaba como presidente de la comisión disciplinaria, que es un buen amigo mío, y me invitaron a mí a colaborar en esa fase, en esa faceta ya de la comisión disciplinaria. Pero además yo soy vicepresidente del comité disciplinario de CONCACAF. Entonces, hay una mezcla aquí de trabajo, porque yo trabajo entre semana, normalmente en Federación Mexicana de Fútbol, y a veces, algunos días, trabajo con CONCACAF, ahorita de manera remota, pero acudo también a torneos como la Copa Oro. Llevo 5 torneos de Copa Oro y tengo que colaborar con el comité disciplinario de allá de CONCACAF en cuestiones de los otros torneos que hay. Cuando hay problemas, cuando hay expulsiones, participamos también en todo este tipo de labores. Incluso también tengo entendido que apenas fue que se implementó lo del VAR, ¿no? En estos últimos partidos en CONCACAF. En CONCACAF, ahora para eliminatoria de CONCACAF, apenas acaban exactamente de meter el VAR. No lo habían hecho por cuestiones de costos, porque dentro de CONCACAF, pues hay equipos muy poderosos, como Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, pero hay islas caribeñas, pues que son islas que no tienen mucho recurso económico y el VAR es caro. Sí. Pues por eso no se había implementado, pero pues ahora ya se animó la CONCACAF y me parece que es un acierto. Y justo esto te iba a preguntar, como presidente de la comisión, ¿cuál es tu punto de vista acerca del VAR?
Pues fíjate que el VAR nos ha venido a resolver muchos problemas a la comisión disciplinaria. ¿A qué me refiero? Antes del VAR, por ejemplo, las expulsiones. Si un árbitro se equivocaba en una expulsión, esa expulsión llegaba a la oficina de la comisión disciplinaria y el club se quejaba y nosotros tenemos la potestad de poder quitar el castigo si consideramos que no existe falta en la jugada y que el árbitro pues, la vio mal y lo expulsó. Hemos quitado muchísimas sanciones, muchas. Ya con el VAR esto es mucho más difícil, porque si el árbitro la vio mal, lo llaman del VAR, va y la revisa y normalmente cambia su decisión y lo hace de manera correcta. Hemos tenido incluso errores de árbitros que van, ven el VAR y vuelven a tomar la mala decisión. Son muy pocos, pero la gran mayoría de las decisiones que se toman en el VAR son acertadas y han contribuido pues a la justicia deportiva, ¿no? Que antes pues era nada más en el momento en que el árbitro si podía o no podía ver una jugada. Yo recuerdo a Armando Archundia, un exárbitro que me comentaba que estaba en un partido, estaba jugando Cruz Azul América en el Estadio Azteca, que iba ganando Cruz Azul 1-0, y que hay una jugada dentro del área en la cual cae un jugador y en el momento que cae, él se hace a un lado para tratar de verlo y lo tapa a un jugador y no ve. Y él tiene que tomar una decisión y se comunica por los auriculares con sus asistentes y les pregunta que qué vieron y ellos le dicen que no vieron nada, tampoco. Entonces dice, eres el hombre más solitario en todo el mundo porque el estadio está lleno, hay alrededor de 90,000 personas y hay millones de personas que te están viendo por la televisión y tienes que tomar una decisión. Sí. Y me dice, yo en ese momento pues no marqué el penal porque no lo vi, no lo podía inventar. Dice, afortunadamente pues fue un choque, no era una falta y salió adelante. Pero ahora que existe el VAR, ahí él hubiera podido subir, ir, ver el monitor y salir de dudas, ¿no? Que hubiera sido mucho más fácil. Y se han corregido muchísimos errores arbitrales que han venido a darle justicia deportiva y resultados justos a algunos partidos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con el VAR. Ok, y ahora, ¿me podrías contar alguna buena anécdota o mala anécdota que te ha dejado este empleo? Pues mira, hace muy poco, seguramente te enteraste, tuvimos que quitarle 3 puntos al equipo América por una alineación indebida. Jugaron contra Atlas, América gana el partido y Federico Viñas de América resulta que no aparece en la hoja de alineación. Todos los equipos antes de empezar los partidos, bueno, tú que has jugado tantos años de fútbol, llenan su hoja de alineación igual, se llena la hoja de alineación con titulares y con suplentes. Federico Viñas estaba como suplente, pero olvidaron ponerlo en la hoja de alineación. Y el reglamento te dice que si un jugador que está dentro del terreno de juego o en la banca y no aparece en la hoja de alineación, esto será una alineación indebida. Y te vas al apartado de alineación indebida y te dice que alineación indebida, el equipo que incurra en esta falta perderá el partido 3-0 y obviamente perderá los 3 puntos. Entonces tuvimos que quitarle los 3 puntos que ya había ganado en la cancha el América, se los tuvimos que quitar. No es algo fácil, no solo por quitar 3 puntos a un equipo que ganó de la primera división, sino porque se trata de un equipo como América, que para Sí. nosotros todos los equipos son iguales a la hora de sancionar, pero pues para todos es sabido de la popularidad que tiene el equipo América, ¿no? Entonces ya te imaginarás la cantidad de insultos en redes sociales hacia mi persona y hacia la comisión disciplinaria. Estoy muy acostumbrado a todo este tipo de cosas, ya a los años. Al principio, cuando empecé, sí leía muchos periódicos, escuchaba, o si no, mis amigos me hablaban, ya oíste lo que dijeron de ti, que no, pues, que tu decisión, que es de risa, que cómo es posible que un partido de suspensión. Y yo me preocupaba. Ahora me da igual.
Ahora lo que hago es estar totalmente seguro de que vamos a tomar una decisión justa y con base en el reglamento. Y lo demás, pues ya que la prensa, porque sobre todo es la prensa amarillista, que la prensa diga lo que quiera, ¿no? Nosotros tenemos sustentado lo que hayamos decidido y con eso es más que suficiente. Y por otro lado, pues me ha dado muchos más amigos también esta posición, gente que no conocía y también gente que conozco que incluso jugaron conmigo y que ahora son entrenadores. Te puedo nombrar a varios, a Sergio Bueno, a Luis Fernando Tena, o sea, a Yayo de la Torre, todos ellos que en alguna época fuimos compañeros o fuimos rivales y que ahora son directivos o son técnicos, pues llevo muy buena amistad con ellos. Y es muy grato, por ejemplo, cada vez que se hace el draft en Cancún, que nos reunimos allá y veo mucha gente y es satisfactorio, porque créeme que lo más difícil de mi trabajo aquí es sancionar a un club, a un cuerpo técnico o jugadores y llevar una buena relación con los directivos de ese club, porque no es fácil, porque todo el mundo piensa que te ensañas con ellos, que con otros equipos eres mucho más noble y que les aplica sanciones más bajas. Y pues es bastante difícil. Y en general, pues tengo buena relación con directivos de los clubes. Ok, ok. Y ahora, tocando un poco la cuestión del fútbol juvenil, ¿por qué crees que México es potencia en selecciones menores, pero a la hora ya de pues, la selección mayor no se ha podido conseguir algo más? Bueno, si te fijas, efectivamente México es potencia en sub-17. O sea, esos jugadores tienen 16 años o 15 años. De ahí pasan a la sub-20. Antes, todos los equipos, todos, por obligación, tenían un equipo en la primera A. ¿Qué pasaba con esto? De la sub-20 pasaban a primera A a foguearse, adquirir experiencia y de ahí ya a subir y jugar en primera división. Ahora creo que nada más hay 2 o 3 equipos que tienen esas filiales en la liga de expansión y los demás no la tienen. Entonces el brinco de la sub-20 a la primera división es muy grande. La experiencia, aunque son jugadores que llevan muchos partidos, pero nunca será lo mismo jugar en la sub-20 que jugar ya en la primera división. Entonces por eso a muchos los suben y no dan el ancho. Y lo otro es pues, lo que siempre se ha peleado, ¿no? A través de los años, los extranjeros. Que a veces traen jugadores extranjeros de calidad y pues nadie dice nada. Pero muchísimos jugadores no tienen la calidad para estar jugando en la primera división, pero como ya los compraron, como ya los contrataron, entonces si los quieren vender, pues tienen que jugar. Y ahí es donde le tapan la salida a los jugadores mexicanos, a los jugadores jóvenes mexicanos. Eso ha sido siempre, ¿eh? Desde que yo jugaba, era exactamente lo mismo. Yo tenía que competir siempre con jugadores extranjeros. Y sobre todo en esas posiciones, las posiciones de centro delantero, de medio ofensivo, defensas centrales, esos hay demasiados extranjeros. Entonces, a la hora de que se forma también la selección nacional, pues te das cuenta que los goleadores del torneo, pues la mayoría son extranjeros. Sí. Así la veo, mi querido Edgar. Y justo así te iba a preguntar que ¿tú qué opinas del nivel que ha tenido la selección estas eliminatorias? Pues mira, yo creo que a nadie le ha gustado cómo está jugando la selección, a pesar de que tiene un pie ya en el Mundial de Qatar y que va a ir México a Qatar, por supuesto que va a ir, porque tiene jugadores de mucha calidad, que si en conjunto no lo están haciendo bien, siempre las individualidades van a aparecer para poder sacar los partidos. Yo lo que veo también es que muchos jugadores que están en Europa no tienen continuidad, no están jugando. Y si no juegas, es muy difícil que si en tu equipo no juegas, vienes a jugar la eliminatoria con tu selección, el ritmo que traes, pues por supuesto que no es igual al de tus compañeros, a los que juegan de manera regular. Y hay varios jugadores que están en Europa que juegan muy pocos minutos. Entonces, no están en su mejor momento y eso se ve reflejado
dentro de la cancha. Pero mira, la selección va a calificar y va a tener alrededor de 7, 8 meses, porque como ahora el Mundial ya no va a ser en junio, sino va a ser hasta noviembre, van a tener 7 u 8 meses para poderse conjuntar, para poder retomar. Yo supongo que por lo menos un mes antes del Mundial tendrá el técnico a todos los jugadores, porque ese es otro problema. Al técnico, como en todas las selecciones del mundo, ¿no? Porque no vamos a decir que nada más es en México, le llegan los jugadores un día o 2 días antes de los partidos. Sí. Entonces, pues tienes una práctica o dos y nada más. Y eso pues es muy difícil conjuntar a un equipo, ¿no? Pero pues yo creo que México va a estar en Qatar. Y volviendo un poco a la Liga MX, ¿crees que ha habido un cambio competitivo a partir de la eliminación del ascenso y del descenso? No, yo creo que esto se tiene que revertir. Me parece que lo ideal es volver a que haya descenso y ascenso. El ascenso para la liga de expansión es vital. Si no, están ahorita peleando única y exclusivamente por un premio económico. Sí. Y nunca será lo mismo, sobre todo para una afición, que pues los jugadores a lo mejor les comparten el premio económico del club, pero no a los aficionados. Y los aficionados lo que quieren es tener un equipo en primera división. Y para eso van y alientan a su equipo. Y los equipos de primera división, pues caen un poquito en ese letargo y en ese exceso de confianza de que pues no me voy a ir a la liga de expansión, pero ojo que el último lugar de este torneo, de la Liga MX o la primera división, tendrá que pagar 120 millones de pesos. Entonces, pues tampoco está tan fácil el asunto como para poderse confiar y no reforzar a tu equipo, ¿no? Ahí creo que se me fue un poco la imagen. Ya volvió. Sí, es que entró una llamada. Okay. Y creo que sí, justo se estaba hablando de esto, ¿no? Del posible regreso del ascenso y descenso. Hace poco se estaba debatiendo, ¿no? Me parece que para el año que entra ya va a haber nuevamente ascenso y descenso, que es pues lo más conveniente y es lo más justo también, ¿no? Porque me imagino que los jugadores que están en la liga de expansión, pues no estarán muy a gusto pensando que aunque sean campeones, pues no van a jugar al siguiente año en primera división. Sí, pues les hace falta esa motivación, ¿no? Para llevar más allá su proyecto. Así es, exactamente. Pues yo te agradezco por tu tiempo, Eugenio. Muy contento de haber tenido esta plática contigo. De mi parte es todo y te mando un abrazo. No tienes nada que agradecer, lo hago con mucho gusto. Espero no haber echado mucho rollo y que no se te haya alargado mucho el tiempo de la entrevista. Te mando un abrazo, Eric, y me da mucho gusto que ya estés bien. Igual, muchas gracias, Eugenio.